Hola, ¿qué tal, chicas? Esta semana en el curso Scrapbook desde cero vamos a realizar rosetones sencillos. Son rosetones que son los más comunes con forma circular y vamos a a dar algunos tips y consejos para combinar distintas texturas, papeles, para que logremos resultados bonitos y elegantes. Pues aquí en el tutorial les voy a dejar algunas sugerencias de cómo podemos tener estos resultados bonitos. Son muy sencillos porque es importante tomar en cuenta que el rosetón se va a aplicar sobre un proyecto y el proyecto pues ya va a tener su propia carga en imagen. Entonces, mientras más sencillos, pues más bonitos, para que no se vea sobresaturado nuestro proyecto. Muy bien, pues las dejo con el tutorial. Bueno, chicas, pues lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el papel con el cual vamos a trabajar nuestros rosetones. Generalmente les recomiendo que todas aquellas tiritas de sobrantes que van teniendo de proyectos que van realizando, estos son sobrantes de papel decorado de un proyecto, pues todos estos se pueden aprovechar y les podemos dar distintos tipos de recorte en las orillas para simular encajes. Ahorita también les voy a hacer algunas sugerencias de qué podemos emplear para generar texturas en las orillas. Pero todo este tipo de colecciones que son así como de falso encajito, pues nos vienen súper bien para poder hacer cosas creativas. Y pues esto es muy sencillito porque nada más lo que tenemos que hacer pues es imprimir el encaje e ir recortando el borde. Así podemos hacerle. Otra de las opciones que tenemos es el utilizar tijeras como estas, que tienen ya aquí un sistema para perforarnos con la forma que viene aquí. Les voy a mostrar varias, son de la marca First Cards. Esta marca es muy buena. No se vayan a confundir si van a comprar de estas tijeras, porque hay unas que sirven para cortar foamy en vez de cortar papel y cartulina. Entonces sí es importante fijarse que sea una marca adecuada para hacer craft y que no se vayan a sorprender, porque hay unas que son como de plástico, en vez de que traigan las cuchillitas así metálicas, traen plástico. Esas son para cortar foamy. Entonces con estas tijeras vamos a tomar por aquí un pedacito de sobrante. Ustedes pueden ir por toda la orillita logrando bordes así. Son bordes muy delicaditos, pero cuando estamos haciendo rosetones que son pequeños, sí se alcanza a notar el detalle pues de hacer el corte de esta forma. Obviamente lo que son las perforadoras de bordes, estas pues dejan mucho más pronunciado el troquel que nos realiza. Voy a perforar aquí unos pedacitos y pues aquí vemos que está mucho más definido el borde. Estas perforadoras, si no las han usado, creo que tengo un video y si lo voy a checar, y si le hace falta información, pues lo que voy a hacer es darle continuidad a ese video que ya está ahí, hacer un segundo video para que ustedes tengan más información acerca de las perforadoras de bordes. Se van trabajando en base a un patrón lineal que uno va siguiendo. Entonces, una vez que ya perforamos todo, pues estamos listos
para marcar. Otro material que pueden utilizar son los vinipieles o polipieles. Estas son mucho más fáciles de poder doblar porque tienen como una especie de superficie plástica y por el otro lado tienen papel. Entonces es más fácil hacer un zigzag en este tipo de materiales. Lo importante es siempre innovar. Pueden, por ejemplo, también encontrar materiales texturizados que estén bonitos. Este tipo de materiales son no necesariamente papel, o sea, son materiales que se usan para alta decoración, para forrar cajas. Hay algunas chicas que ya están trayendo estos materiales del extranjero. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a plegar. El plegado lo pueden hacer a mano si es un papel fácil de doblar. No es otra cosa más que ir siguiendo un doblez para un lado y un doblez para el otro hasta que terminan la tira. Las tiras pues depende del tamaño del rosetón que ustedes quieran dar. Por ejemplo, yo los estoy haciendo, todos los que voy a hacer en este video los voy a hacer entre 1 y 2 pulgadas de ancho, que es más o menos como el estándar en tamaño, pero se pueden hacer de media pulgada para hacerlos súper pequeñitos, de 3/4 de pulgada. Así vamos a ir plegando para hacer un rosetón convencional. Este no tiene la orilla perforada ni recortada. Cuando llegamos al final de la tira, lo que hacemos es que vamos a unir los dos extremos con pegamento. Aquí yo ya tengo muchos avances. Miren, aquí tengo mis orillas perforaditas. Y lo que hice es que uní los dos extremos y los pegué y los dejé reposar. Se puede hacer sin problema en la tabla de doblez. Lo único que hacemos es poner aquí en nuestra tabla un pedazo de papel. Vamos a seleccionar uno de estos. Por ejemplo, que es de encaje. Y le vamos marcando cada 1/4 de pulgada. Es exactamente lo mismo que si lo hacemos a mano. Se van a ir marcando aquí pues todos estos dobleces. Y lo que vamos a hacer es doblarlo en zigzag, igual, uno hacia adelante, otro hacia atrás. En todas las líneas. Hay que procurar irnos, si se van un poquito chuecas, no importa. Si se van muy chuecas, pues entonces sí, se va a ir desfasando la línea y pues va a ser más complicado la manipulación y el pegado. Entonces así es como se va formando nuestro rosetón. Hay que terminar toda la tira y posteriormente unir con pegamento los dos extremos cuando esto ya esté así todo plegado. Les comentaba que se pueden hacer de estas dos formas. Se pueden hacer tanto con la plegadora como a mano. Es nada más cuestión de que mientras más práctica tienen, pues es más fácil. Bueno, una vez que ya tenemos así todas nuestras ruedas pegadas, nos vamos hacia el centro. Lo tenemos, siempre hay que tenerlo en control porque como esto tiene una resistencia porque es papel, pues si no tenemos el control se van a ir por la misma fuerza del papel. Se nos zafa de las manos y se suelta, entonces no hay que perder el control. Aquí lo que vamos a hacer es pegar del centro. Esto es más fácil hacerlo con una pistola de silicón caliente, es más rápido. Si no tienen, lo pueden hacer con silicón frío, pero no pueden soltar
sus rosetones hasta que estén completamente secos, si no van a salir pues volando. Se pueden perforar muchas figuritas como estas, así en forma de circulitos. Lo que vamos a hacer es ponerle pegamento también en un circulito como estos. Y vamos a sostener por la parte trasera, haciendo presión con nuestro dedo, esta florecita, haciendo presión hasta que seque, hasta que esté bien pegada y que ya no hace resistencia el papel para desdoblarse. Como ven, ya tengo aquí un montón de opciones ya terminadas. Y pues les voy a ir acercando para que ustedes vean cómo con los distintos materiales podemos observar que el resultado cambia y que es muy bonito estéticamente. Influye mucho el papel e influyen mucho los bordes. El acabado que le damos a nuestras orillas, esto influye bastante. Y pues mientras más tenemos pues más oportunidad de hacer combinaciones que sean de nuestro agrado, con distintos tipos de materiales para que se puedan apreciar las diferentes texturas, que algunas brillen, que otras sean mate, que unas sean con una textura que se sienta como rugosa o en relieve, y otras con papel decorado, que si el papel trae un estampado, pues esto también nos ayuda muchísimo a lograr un efecto bonito en nuestros rosetones. Esta florecita troquelada que estoy poniendo en la parte de atrás me va a ayudar también para que al momento de hacer mis empalmes sea más fácil pegar una pieza con otra, y que de esta forma pues abarque más espacio en donde pegar y no solamente el centro, ya que el pegado de todas las rayitas pues únicamente es en donde tiene el relieve de lo alto y en lo bajo no pega. Entonces al poner pegamento aquí, eso me va a ayudar a darle un mejor soporte a las partes que vamos a intercambiar de los rosetones. Nos podemos auxiliar de aretes y botones para poner los decorativos del centro en nuestros rosetones. Estos son aretes económicos, los encontramos en tiendas chinas, en donde en el centro de nuestras ciudades, en donde podemos tener pues en una carterita muchas opciones para poner los decorativos muy bonitos. Podemos poner botones en distintas formas. Estos me los estoy reservando para una ocasión muy especial. Y pues tenemos por aquí también algunos aretitos con brillantitos en formas muy bonitas, muy interesantes. También es importante utilizar algunos listones en la gama de colores que estamos manejando para los rosetones. Bueno, chicas, pues voy a seguir realizando mis rosetones. Ustedes al inicio del video ya vieron cómo quedaron todos armaditos. Y pues me resta el convocarlas a que participen en el grupo. Esta es la semana de los rosetones y todas las miembros del grupo podemos aportar tanto fotos como de los rosetones que realicemos, como tutoriales en foto o en video de las opciones que nosotros podemos aportar o dar alguna idea para que se pueda elaborar algo práctico, rápido y bonito.
Voy a estar trayendo también algunos videos de rosetones en otras formas que no sean redondos, pero comenzamos con los redondos porque son los más convencionales y a los que más recurrimos. Sin embargo, los hay en otras formas, como en forma de corazón, de estrella, de flor. Entonces vamos a estar realizando distintas opciones de rosetón, pero me encantaría que esto se convierta en algo dinámico y que todas absolutamente en el grupo participemos. Bueno, pues les mando un abrazo y las veo en un próximo video.